Feliz tarde a todas. Gracias a cada una de ustedes por darse cita en esta tarde. Todavía estamos claritos. En el taller súper interesante, Inteligencia Emocional y Emprendimiento, a cargo de la señora Karina Barbato. Con nosotros la señora Karina, que estará compartiendo sus conocimientos en la tarde de hoy. Hola, buenas tardes. Me gustaría confirmar que me escuchan bien. Súper bien. Ok. Chicas, por favor. Y me ven bien también. Sí. Dice Carol que perfecto. Ok, excelente. Bueno, una de las primeras cosas con las que quisiera aperturar este taller es que una de las premisas que se maneja en la inteligencia emocional es que hay que sumar. Tenemos que tener una actitud de sumar y no de restar. Y eso aplica en preguntarnos siempre en nuestra vida, en cada momento, en cada cosa que hagamos, en qué aspecto sumo. En este momento sumamos cuando nos registramos, porque es una forma en que la fundación, a la cual queremos mucho, tiene para poder medir estadísticamente el alcance que tiene a través de las formaciones que da a las mujeres dominicanas. Entonces, algo que no nos cuesta nada, es algo que suma, es algo que me hace a mí entrar dentro de la estadística, que para ustedes también es favorable porque se dan a conocer. Aunque crean que ese nombre va quedando allí sin ningún sentido, sí tiene sentido para la fundación. Entonces yo también las exhorto a contribuir con su asistencia formal al taller. Bueno, yo les doy la bienvenida. Espero que todas estén muy bien, al igual que toda su familia, que hayan tenido un día excelente. Nuevamente estoy aquí de la mano de Prosperanza, poniendo mi granito de arena con mucho gusto, con el mayor de los honores por haber recibido nuevamente la invitación de parte de Mari, te agradezco. Para contribuir con la formación, el crecimiento y el empoderamiento de la mujer dominicana. Espero que el tema que traemos hoy a la mesa sea de mucho provecho, sea un tema que tanto si lo conocen como si no lo conocen, a partir del día de hoy lo apropien como suyo para hacerlo parte de su vida y de su formación, porque de verdad les va a cambiar la vida. Hoy estaremos hablando de inteligencia emocional y emprendimiento, aunque la inteligencia emocional se aplica para todos los aspectos de la vida. Haremos un poco énfasis en algunos aspectos del emprendimiento o del desempeño profesional, pero aplica para todas las áreas, las personales, las de relaciones, para todas las áreas. ¿Quién soy yo? Yo soy venezolana, soy Karina Barbato. En mis redes sociales estoy como Karina Barbato Paz. Allí comparto por lo general contenido de desarrollo personal. Estoy a la orden para cualquier aporte o ayuda que les pueda brindar. En el área de finanzas, yo soy licenciada en contaduría, tengo una maestría en finanzas, soy administradora y ahorita estoy cursando ya, me falta un año de la carrera de psicología organizacional. Desde hace muchos años tengo como premisa el estudio sobre el desarrollo personal, es un tema que me apasiona y desde hace muchos años conocí la inteligencia emocional porque me encanta saber cómo funciona el cerebro, pues básicamente. Llevo 6 años viviendo aquí en Dominicana y creo que tengo más o menos como 2 años colaborando con la fundación, lo cual me hace sentir muy orgullosa. El día de hoy estaremos hablando, vamos a establecer una dinámica. Yo no puedo verlas aquí en el chat porque tengo la presentación, pero Mari me ayuda. Si alguien tiene alguna duda con respecto a algo que yo esté diciendo, no hay problema, me interrumpen y podemos abordar las preguntas de forma inmediata. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la inteligencia emocional, el papel de las emociones en la inteligencia emocional, los elementos de la inteligencia emocional y cuál es la importancia de la inteligencia emocional para los emprendedores. Entonces,
comenzamos. ¿Qué es la inteligencia emocional? El término de inteligencia emocional se desarrolló a principios del año 90 más o menos, o sea, la década de los 90, es decir, que es un concepto relativamente joven, que fue popularizado por Daniel Goleman, ¿ok? Y que su boom se destapa básicamente por la inquietud que tenían muchas personas de evaluar cuáles eran las características que determinaban el éxito de la mayoría de las personas que estaban a su alrededor. Incluso muchos estudios que se realizaron sobre personas exitosas llegaron a romper paradigmas. Hasta ese momento, antes de realizar estos estudios de la gente exitosa, de por qué la gente tenía éxito, se consideraba que el conocimiento, es decir, el coeficiente intelectual, era lo que determinaba el éxito de las personas. Para mucha gente, esta persona es muy inteligente, va a llegar lejos, incluso las personas que tenían mejor rendimiento académico en las universidades o en los colegios, que eran brillantes, que tenían una capacidad de aprender increíble, se les vaticinaba así como que iban a ser personas exitosas. Y a lo largo de los años se dieron cuenta de que no necesariamente era así y por eso empezaron a estudiar cuáles eran los componentes que integraban o que daban como resultado el éxito de las personas. Y llegaron a una conclusión que rompió totalmente los paradigmas que hasta ese momento se tenían. Pero estoy hablando de los años finales de los 80, principios de los 90, tampoco tiene mucho tiempo. Y es que el conocimiento es importante, es decir, el coeficiente intelectual ciertamente es importante. Las habilidades para aplicar la inteligencia que nos permite aplicar ese conocimiento también es importante. Pero lo más trascendental de todo el resultado de los estudios fue que el conocimiento y la inteligencia que yo tengo, la capacidad que tengo de aplicar ese conocimiento es solo un 15 o un 20% del éxito de esas personas que fueron objeto de estudio. Es decir, ¿qué tan inteligentes eran a nivel de coeficiente intelectual y qué tanto conocimiento o habilidades duras o aprendizaje habían tenido de alguna labor? Él representaba el 20%. El otro 80% estaba determinado precisamente por la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades blandas. ¿Ok? A partir del año 90, cuando Goleman ya se interesó por desarrollar el concepto y básicamente comercializarlo, entonces se está hablando sobre la importancia de la inteligencia emocional. Ha costado, porque prácticamente tenemos 10 años en donde las empresas, las universidades, las escuelas y en general todo el mundo entender qué es la inteligencia emocional, de qué se habla, cómo es eso, cómo se come la inteligencia emocional, no ha sido fácil, pero cada día cobra más valor el hecho de que la gente entienda que aprender a gestionar nuestras emociones determina prácticamente el éxito que pueda tener yo como persona. Incluso muchas veces lo relacionan con la felicidad. ¿Okay? La posibilidad que yo tengo de gestionar mis estados emocionales determina el hecho de que yo sea o no feliz en algún momento determinado. Entonces, para Goleman, que fue quien comercializó el término de inteligencia emocional, que es un psicólogo muy famoso de Harvard, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones con las demás personas. ¿Qué es entonces la inteligencia emocional? La inteligencia emocional tiene que ver con percibir qué emoción tengo, percibir, recibirla. Las emociones no se niegan, las emociones se viven, se reconocen, estoy sintiendo esto, de comprender qué es lo que me está pasando, por qué me está pasando, por qué tengo miedo, o sea, de cuestionar esa emoción, no rechazarla, no ignorarla, sino cuestionar qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, utilizar la emoción. Utilizar la emoción quiere decir saber, una vez que ya yo sé qué es lo que me estoy pasando, qué es lo que estoy pasando, qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, tomo acción.
Y manejar las emociones quiere decir que yo decido, una vez que ya yo identifico qué emoción tengo, la comprendo, sé de dónde viene, sé por qué estoy sintiendo esto, digo, bueno, yo voy a actuar en consecuencia. Eso es desarrollar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver mucho con lo que se llama el coeficiente emocional, ¿ok? La inteligencia emocional, entonces, es la capacidad que tenemos de gestionar nuestras emociones y de reconocer y comprender las emociones de los demás para poder actuar de la mejor forma en las circunstancias que se nos presenten, que son muchas, en cualquier ámbito de nuestra vida. Siempre estamos expuestos a cualquier tipo de circunstancias que nos pueden generar cierto tipo de emociones y por ende cierto tipo de sentimientos, y los sentimientos traen como consecuencia acciones, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el papel de la emoción en la inteligencia emocional? Las emociones son el elemento principal de la inteligencia emocional. Aprender a reconocerlas, a recibirlas, no las rechazo. Nunca se debe rechazar una emoción. Una emoción que se rechaza es como que nosotros vamos colocando eso que no quiero reconocer, pero que está allí. No lo puedo, con ignorarlo no se va a ir. Y lo voy es como metiendo en una cajita y lo metiendo en una cajita. Y llega un momento en que esa cajita se satura y explota. Y es allí donde yo empiezo a manifestar enfermedades como ansiedad, depresión y otras enfermedades de mayor magnitud. Y a veces digo, pero esto fue de repente, yo no supe, o sea, ¿cuándo pasó este proceso que yo no me di cuenta? Y sí me di cuenta, lo que pasa es que no lo logré identificar cuando yo sentí miedo, angustia, y simplemente lo que hice fue ignorarlo. Tengo sensaciones corporales que ignoro, y en vez de pararme y hacer un stop y decir, ajá, ¿qué me está pasando? Yo simplemente la ignoro, la dejo pasar. Y eso no es lo que se debe hacer. Se debe reconocer, recibirla, ¿ok? No te digo que te quedes, pero por lo menos identifícala y gestiónala. Ahorita vamos a ver cuál es la mejor manera de gestionarla. Es fundamental para desarrollar un adecuado coeficiente emocional. Entonces, ¿qué es el coeficiente emocional? Es la capacidad que tengo yo de gestionar, ¿ok?, mis emociones y de comprender, identificar y comprender las emociones de los demás para no engancharme necesariamente en esa emoción que tiene el otro y poder reaccionar de la mejor manera, ¿ok? Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es un conjunto de reacciones orgánicas, las siento en el cuerpo, y psicofisiológicas, es decir, tiene que ver con mi mente y con mi cuerpo. Una emoción afecta tanto mi mente como mi cuerpo. Es decir, cuando siento miedo, ¿ok? Yo siento miedo, mi mente está en alerta, pero en el cuerpo tengo sensaciones. Muchas veces a las personas les sudan las manos, sentimos un nudo en el estómago, sentimos como dolor de tripas. O sea, cuando yo siento alegría, el corazón se me acelera. Cuando estoy muy eufórica, o sea, la emoción son reacciones orgánicas, psicofisiológicas, afectan mi mente y mi estado de ánimo, mi cuerpo. Físicamente experimento sensaciones que tienen que ver directamente con las emociones, ¿ok? Estas emociones se presentan cuando yo me enfrento a estímulos externos, ¿ok? O incluso a estímulos internos, también generan emociones. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de las emociones, de lo que yo veo en estas imágenes. Esta persona, ¿ok? Yo veo que esta persona está hablando por teléfono y está prácticamente gritando. Es posible que tenga una conversación fuerte, a lo mejor usa malas palabras, es una persona a lo mejor que no puede pensar muy bien lo que está diciendo porque está muy molesta, ¿ok? Véanle la mano cómo está, o sea, como que esto es así, ¿ok? En esta otra imagen vemos a dos personas que están como gritándose. Cada quien tiene, ahí no hay comunicación, ahí están discutiendo cada quien y están diciendo, pero no necesariamente hay comunicación. En esta otra imagen vemos
Asumo que es un supervisor que está llamándole la atención a un empleado y el supervisor está muy molesto y está prácticamente diciendo todo lo que se le ocurre. A lo mejor el empleado incumplió, llegó tarde, tuvo alguna falta. Cualquier cosa pudo haber pasado para que le llamaran la atención aquí. Y en esta otra imagen es como que estoy muy molesto y golpeo. Llego incluso a la acción física, ¿ok? La emoción me hace tener una acción. Primero tengo la emoción, ¿ok? Luego se me genera un sentimiento y actúo. En las imágenes anteriores pudiéramos relacionarlas todas con el ámbito profesional, pero también pasa en el ámbito personal. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que llevados por una emoción, por algo que nuestro niño hizo inadecuadamente, nos dejamos dominar por la emoción y los regañamos, le llamamos la atención porque estamos muy eufóricos, muy rabiosos y luego, después que se me pasa, que me baja el nivel, me doy cuenta que a lo mejor me excedí, incluso me llego a sentir mal. Eso pasa por lo general en la mayoría de las personas que tienen este tipo de reacciones con los hijos. Se dan cuenta de que hubo un exceso en su respuesta. ¿Ok? Aquí esta persona tiene miedo. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo por miedo? ¿Cuántas veces el miedo no nos ha paralizado? ¿Cuántas veces el miedo ha sido una excusa para no hacer, para no avanzar, para no emprender? ¿Ok? En esto la tristeza. La tristeza me hace dejar de ver las oportunidades, veo todo gris, no me siento capaz. Todas estas cosas me pueden generar solo sentirme triste, ¿ok? Y traigo a colación esta imagen porque es importante resaltar que de todas las emociones, ¿ok? Que todas son válidas y todas tienen de alguna manera, porque son reacciones orgánicas que tenemos por naturaleza y que nos ayudan a sobrevivir, a poder interactuar con nuestro medio ambiente y son señales que nos permiten saber cómo podemos interactuar, ¿ok? Ella está muy feliz. Les traigo esta imagen porque la toma de decisiones se ve afectada tanto si tengo un estado emocional extremo negativo como un estado emocional extremo positivo. Es decir, nuestras decisiones, la inteligencia emocional me debe llevar a tomar decisiones en estado de equilibrio. No cuando estoy con mucha rabia, con mucha ira, con mucha tristeza, con mucho miedo o cuando estoy muy eufórica o muy feliz. Por lo general, esos dos extremos me hacen tomar decisiones equivocadas. ¿Cuántas veces estamos tan emocionados que a lo mejor compramos algo que no teníamos que comprar y cuando llegamos a casa decimos, bueno, esto no lo necesitaba o no debí decir que sí o no debía aceptar esa situación? O sea, tantas cosas que se nos presentan que podemos tomar decisiones porque estamos muy contentos, estamos muy alegres. En momentos de extrema emoción no se deben tomar decisiones. Eso es una premisa muy importante que deben tomar en cuenta. No se deben tomar decisiones en momentos de equilibrio emocional. ¿Qué debo hacer entonces si yo llego a estos puntos extremos emocionales? Primero, respirar y decirme, no es el momento de tomar una decisión. Si tengo una rabia muy grande y tengo a un empleado que llegó tarde, si tengo a un empleado que faltó, si de alguna manera no hizo bien su trabajo, o si tengo un compañero de trabajo que de alguna manera no está haciendo trabajo en equipo y me afecta mi trabajo. Yo antes de llegar a todos estos extremos que vimos antes, debo calmarme y debo intentar expresar lo que siento sin demostrar una emoción extrema. Porque al final les puede haber pasado a muchos de ustedes, a muchas de ustedes, que decimos cosas y hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Y para muestra le traigo esta última imagen. Esta imagen creo que todo el mundo la vio y esta imagen demuestra que Will Smith se dejó llevar
por un momento de emoción extrema negativa, ¿ok? Y en medio del mundo completo, es el programa más visto a nivel mundial, agredió a la persona que él consideraba había agredido verbalmente a su esposa, pero él se dejó dominar por la emoción y cometió esa acción. Para muchas personas estuvo bien, para otras no estuvo bien, pero en términos del manejo emocional, él no tuvo ningún manejo emocional en ese momento. En ese momento él perdió totalmente el control y es muy probable, de hecho lo demuestran sus próximas declaraciones, que él no era lo que él hubiera hecho en condiciones de equilibrio, en condiciones normales. Entonces, cuando nosotros, el medio ambiente, bien sea nuestra pareja, nuestros hijos, el vehículo que va adelante, la persona que va en el concho, mi socio, mi compañero de trabajo, cualquier circunstancia, se me fue el gas, se fue la luz y perdí el documento, llegué al banco y estaba cerrado, o sea, cualquier circunstancia que pase no debe determinar la forma en que yo reacciono. Si yo tengo un adecuado coeficiente emocional y puedo reaccionar de la mejor manera, no va a determinar lo que pase en el exterior a la forma en que yo reacciono. ¿Ok? La idea es que ustedes vayan aprendiendo, hoy en unos momentos lo vamos a ver, la idea es que ustedes vayan aprendiendo la forma en cómo yo puedo ir mejorando esa inteligencia emocional para cada día ser mejor. Por eso les dije al principio, apropiense de este concepto. Sobre la inteligencia emocional hay mucho contenido, videos en YouTube que son buenísimos y que nos dan tips y son herramientas importantísimas que nos hacen todos los días ser mejores padres, mejores amigos, mejores esposos, mejores compañeros de trabajo, mejores jefes. Entonces la inteligencia emocional es un componente que ustedes deben agregar a su vida y trabajarlo desde hoy hasta siempre. ¿Ok? No sé si ahora tengan alguna duda. ¿Me siguen escuchando, verdad? Sí, súper, se Sí, se escucha. escuchan. Ok, entonces, inicialmente cuando le comentaba que hicimos estos estudios sobre la inteligencia emocional, sobre cuáles eran los determinantes que marcaban el éxito de las personas, se llegó a la conclusión, como les dije, que la inteligencia emocional representaba el 80% de esos resultados. O sea, eran personas exitosas porque tenían altos niveles de manejo emocional. Su coeficiente emocional era muy alto. Eran personas capaces de reaccionar de la mejor manera ante las situaciones que se les presentaban. ¿Ok? No, eran personas que eran capaces de mantener un equilibrio. No es que no lleguen a los puntos extremos, sienten rabia, sienten miedo, sienten alegría, sienten euforia, pero ellos esperan volver al equilibrio para tomar las decisiones. Ese es el punto donde se centra la inteligencia emocional. Yo debo vivir la emoción, efectivamente, si hay algo que me da mucha rabia, si hay algo que me saca de mis casillas, ¿ok? Yo debo reconocer qué es lo que me está pasando. Pero lo que no tengo que hacer es explotar, sino que tengo que tomar el tiempo de calmarme, de aprender a calmarme y después reaccionar. Una de las premisas también de la inteligencia emocional es precisamente centrarnos en lo que podemos controlar. Si lo que está pasando yo no lo puedo controlar, yo debo entender que no depende de mí, ¿ok? Y que por mucha rabia, por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus es un elemento que vino a nuestras vidas y bueno, nada, no podemos hacer nada porque no lo podemos cambiar. Entonces, caer en un estado de desesperación, de tristeza, de frustración, yo sé que no es fácil, pero entender que es algo que yo no puedo controlar y hacerme una pregunta importante: ¿qué puedo hacer para solventar, para salir de esta situación? Entonces hay herramientas que me van a permitir no caer, porque yo no puedo, no puedo eliminar el coronavirus, tengo que vivir con eso. Entonces, ¿cómo puedo vivir con eso? Uno de los tips que yo les doy, que les invito a que lo vayan anotando, es de esos estudios que se hicieron de las personas exitosas no se escuchan. Más adelante lo vamos a ver por qué. Se hablan. Entonces, cuando se presenta una situación,
la persona inmediatamente analiza la situación y se explica. Vamos a poner un ejemplo. Si yo al venir hoy a dar esta charla, preparo mi charla, me siento que estoy preparada, pero igual siento miedo. Yo no dejo que el miedo me invada. Es ahí donde les decía al principio, utiliza la emoción, ok, reconócela, utiliza la emoción. Yo me hablo y me digo, pero ya todo está preparado, tú estás capacitada, leíste, todo está bien, la presentación la probaste, funcionó. Entonces, cuando yo me hablo y me explico, me calmo. Más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero entonces no se escucha, las personas exitosas, si ustedes son de las personas que se escuchan mucho, aprendan a hablarse, aprendan a hablarse de la mejor manera. Entonces, las emociones básicas son el miedo, imagínense, ¿quién no ha frenado, ha metido ese freno de mano, ha dejado de hacer cosas, se ha dejado de proponer metas por miedo? Sorpresa, cuando sentimos asombro, desconcierto, asco, ira, tristeza. Y alrededor de todas estas emociones básicas hay muchísimas más. Por ejemplo, el miedo me hace sentir nervioso, ansioso, preocupado, desconfiado. Entonces, cuando yo siento desconfianza de algo y analizo y me pregunto porque me estoy hablando, ok, no me escucho. Porque si yo tengo, por ejemplo, si yo voy a viajar y me entro en pánico y empiezo a preocuparme y me escucho diciéndome, y si te contagias de COVID, y entonces, y si allá donde voy a México, y si en México entonces no tienen cómo atenderte, tienen que comprar un seguro de salud, el seguro de salud es muy caro, y empiezo a escucharme y atormentarme. Entonces, cuando yo identifico que empiezo a generar, tengo desconfianza, me genera ansiedad, y me pregunto, ¿pero por qué? Pregúntate, ¿qué te está pasando? ¿Por qué sientes eso? Pregúntate, te vas a dar cuenta que lo que tienes es miedo. Y entonces, a la hora de reconocer que tienes miedo, simplemente tienes que preguntarte, ¿qué debo hacer para que las cosas mejoren? Entonces ya tengo mis vacunas, me debo hacer la prueba, debo usar mi tapaboca, debo estudiar cuáles son las condiciones del COVID donde voy, qué medidas debo tomar. Entonces, en la medida en que yo me vaya preparando, tomando acción con respecto a esa sensación que mi cuerpo se va a ir tranquilizando. ¿Ok? Eso pasa también con la alegría, como les decía antes. Cuando estoy alegre, voy a sentir felicidad, orgullo, satisfacción, placer. Pero está bien sentir eso, está bien sentir miedo. El miedo es importante en nuestras vidas, el miedo nos alerta. A veces, nosotros, si no existiera el miedo, cruzáramos la calle sin ver si viene carro. El miedo nos hace prestar atención porque nos da miedo que nos atropellen. El miedo es importante. Lo que no es bueno es dejarnos atrapar por el miedo, ¿ok? Igual la tristeza es importante en algunos momentos si perdemos un familiar, si estamos viviendo algún tipo de duelo, la tristeza es importante. Pero lo que no es bueno es engancharnos en la tristeza por mucho tiempo. Hay que vivir la emoción, hay que reconocerla y gestionarla, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo, para el que no haya visto esta película animada de Disney, es muy buena, ¿ok? Habla de básicamente cómo influyen cada uno de estos estados emocionales en una niña, ¿ok? Y cómo el estado emocional, cuando cada estado emocional se hace presente o domina la mente de la niña, cuál es la reacción que ella tiene en la toma de decisiones. Yo se las recomiendo. Antes de seguir con el tema de inteligencia emocional, me gustaría, de manera muy breve, hablar del por qué es importante, ¿ok?, reconocer cuál es el efecto que tiene la emoción en mi cuerpo. La emoción se genera, ¿ok?, en mi cerebro. El cerebro, vamos a ponerlo fácil, está dividido en dos capas. Una está compuesta, que representa el 95% del cerebro, está compuesta por el cerebro reptil, que es el primero que se desarrolla cuando nosotros nacemos. Este cerebro, ¿ok?,
se desarrolla porque es el cerebro que nos permite sobrevivir. El instinto, aquí dice instinto, este cerebro tiene más de 500 millones de años. Nuestros antepasados, los de la era prehistórica, solo tenían este cerebro, no tenían otro cerebro. Ellos simplemente se despertaban, cazaban, comían, era cubrir sus necesidades básicas. A medida que el ser humano fue evolucionando, fue creándose otro cerebro, que se llama el cerebro límbico, que es donde se registran las emociones, ¿ok? Este cerebro, si vemos en la presentación, tiene 200 millones de años, es decir, hay 300 millones de años de diferencia entre la evolución del ser humano, que tenía solo el cerebro reptiliano, con respecto al que ya había desarrollado el cerebro límbico. Y solo el neocortex, que es el 5%, tiene 100.000 años, imagínense, y es el que nos permite tomar decisiones. Las decisiones se toman desde la parte frontal, se llama cerebro ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa cuando mi emoción, yo la siento es en el cerebro subconsciente? Es decir, en el inconsciente, que está compuesto por el límbico y el reptiliano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me viene persiguiendo un león, yo no tengo tiempo de decir, oh, viene un león, es un animal peligroso, ¿debo correr? ¿Será que corro? En eso me comió. Este cerebro nos permite a nosotros reaccionar rápido por instinto, porque la misión del cerebro reptil es que nosotros estemos vivos, comamos, estemos vivos y sanos. Pero las amenazas que habían hace 500 millones de años no son las amenazas de ahora. Es decir, las amenazas antes eran externas, eran leones, eran animales peligrosos. Ahora nuestras amenazas son intangibles, es decir, las tenemos en la mente. Es esa conversación interna que tengo cuando voy a buscar un trabajo y empiezo, y si no me lo dan, y si hay otras personas, y si el horario no me conviene. Esa amenaza, el cerebro no reconoce cuando algo es verdad o cuando no es verdad. El cerebro simplemente escucha lo que tú estás diciendo y lo cree. Y para él le hace caso. Si tú empiezas en tu cerebro a enfocarte en pensamientos negativos y piensas, ¿y qué va a pasar? ¿Y si me dio coronavirus? ¿Y si me muero? ¿Y si me hospitalizan? ¿Y voy a dejar a mis hijos solos? Y empieza una cadena de pensamientos negativos. El cerebro se siente amenazado y empieza a generar ciertas hormonas que nos van a enfermar, que es el cortisol y otras hormonas que lo que hacen es contaminar nuestro sistema y debilitan otro sistema, que es el sistema inmunológico, y empiezan entonces a entrar en nuestro cuerpo enfermedades que no entendemos por qué pasa, y resulta que todas las estamos generando a través de la mente. Sin embargo, hay emociones positivas como la alegría, que nos generan bienestar, que generan otro tipo de emociones, que son las que tenemos que fomentar, que nos ayudan a generar químicamente también serotonina, oxitocina y cualquier cantidad de componentes químicos que tenemos en el cuerpo, que la genera el cerebro a lo mejor en otras partes del cuerpo, pero la genera el cerebro y nos ayuda a estar bien, a estar sano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender que nosotros mismos, a través de nuestro diálogo interno, podemos estar llevando a un caos emocional que no es real. Porque en estadística, el 95% de las cosas negativas que pensamos nunca pasan. ¿Ok? Esto es interesantísimo. Yo soy muy apasionada por el estudio del cerebro, por cómo actuamos, por qué las cosas pasan como ocurren, y de verdad que cada vez que estudio más el cerebro quedo más impresionada de que nosotros tenemos en nuestro cerebro la posibilidad de generar el bienestar o el caos en nuestras vidas. Nosotros somos responsables de la mayoría de las cosas que nos pasan porque las tenemos aquí. Tenemos que reprogramar nuestra mente. Un aspecto importante que debemos considerar es que el coeficiente intelectual, qué tan inteligentes somos, es
genético, se ha comprobado que es genético. Nacemos con un coeficiente intelectual que se desarrolla o no dependiendo de mi vida y dependiendo de las posibilidades que tengo de desarrollar esas habilidades para las cuales ya están ahí, ¿ok? No voy a ser más inteligente, no voy a desarrollar más inteligencia con la que nací. Es posible que no las haya desarrollado porque no haya tenido la oportunidad, porque a lo mejor no fui a la universidad o a lo mejor no tuve la posibilidad de desarrollar esas destrezas. Pero la inteligencia, el coeficiente de inteligencia es algo genético. El coeficiente emocional, no. Nuestras reacciones emocionales o nuestra programación emocional viene determinada, aún siendo adulto, por lo que nosotros vivimos los primeros años de vida, porque nosotros nacemos en blanco. Y a medida que nos vamos enfrentando al mundo, porque cuando nacemos, nuestro cerebro totalmente no está desarrollado. El último órgano que se desarrolla en el cuerpo es precisamente el cerebro. Y la última parte que se desarrolla del cerebro, que es más o menos alrededor de los 20 años, es la corteza, el neocortex, el cerebro ejecutivo, de donde tomamos las decisiones. Entonces, como un niño que hace una pataleta de 4 años, ahora entendiendo esta situación, porque ahora me comprometo de ahora en adelante a seguir aprendiendo de la inteligencia emocional, entiendo que ese niño, su cerebro no tiene la posibilidad de analizar y tomar una decisión con respecto a la gestión que va a hacer de la rabia que tiene. Entonces yo lo que tengo que hacer es como adulto entender que él no tiene la capacidad de gestionar esa ira que está teniendo y debo esperar que se calme. ¿Ok? Eso es una de las herramientas de la inteligencia emocional, entender, y lo vamos a ver más adelante con la empatía, entender qué es lo que puede estar pasando en la otra persona. ¿Ok? Los elementos de la inteligencia emocional entonces son la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Ahora lo vamos a ver con más detalle. ¿Qué es entonces el autoconocimiento emocional? El autoconocimiento emocional se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos influye, es decir, cómo se presentan en mi cuerpo, qué siento cuando tengo miedo, qué sensaciones empiezo a experimentar, cuáles son las emociones que más predominan en mí ante ciertas situaciones. Es decir, cuando voy a ir a alguna reunión con algún cliente, ¿qué siento? Miedo. ¿Cómo se presenta ese miedo? ¿Qué consecuencias me trae ese miedo corporalmente? ¿Cómo la siento? Esto me va a permitir a mí saber cuándo una emoción puede ser pasajera o cuando se instala, ¿ok? Y qué efectos puede traer en mí. Ya recordemos lo que le pasó a Will Smith, dejó que su cerebro reptil, su cerebro primitivo, le decimos al cerebro, ese 95% que tiene el control emocional de nuestro cuerpo, el 95% el cerebro primitivo y el cerebro ejecutivo, el 5% que toma las decisiones. Las emociones están en el cerebro reptil, ¿ok? En el cerebro primitivo. Cuando yo no soy capaz de entender con mi cerebro ejecutivo lo que está pasando, de hablarme y decirle, ya voy, Karina, ya voy, que todo está bien, cálmate, todo va a pasar, ¿ok? Y dejo que mi cerebro primitivo tome el control, él siente que está en una amenaza y él va a hacer lo que hizo Will Smith, se va a defender, porque su misión es que estemos a salvo, ¿ok? Entonces, aprender a reconocer cómo se presentan en nuestro cuerpo estas emociones es fundamental para nosotros poder gestionarlas, saber que tenemos miedo, saber que tenemos tristeza, reconocer que estamos tristes, ¿ok? Recuerden lo que le dije al principio, a veces ignoramos la emoción y la vamos metiendo como en una cajita. En esa cajita, en ese cerebro primitivo, la vamos metiendo. Y cuando explota a través de enfermedades mentales como ansiedad, depresión y muchas tantas. Y nosotros no sabemos cómo pasó. Y sí sabemos, lo que pasa es que ignoramos las señales. ¿Ok? Es importante entonces reconocer la manera en que nuestro estado de ánimo afecta nuestro comportamiento y cuáles son nuestras capacidades y nuestros puntos débiles. ¿Qué quiere decir con puntos débiles? Todos sabemos, ¿ok?
ya como adultos, porque acuérdense que antes de los 20 años es posible que nuestro cerebro no esté totalmente desarrollado y muchas de las cosas que vemos o comportamientos que vemos en los adolescentes tienen que ver porque no tienen la posibilidad de tomar buenas decisiones porque su cerebro no está desarrollado. Entonces, ya como adultos, nosotros sabemos qué cosas nos molestan y qué cosas no nos molestan. Entonces, yo les digo las minas emocionales. Entonces, yo al saber cuáles son mis minas emocionales, las intento evitar. Por ejemplo, yo soy intolerante a los gritos. Me disgusta tanto que me griten, que es algo que me genera intolerancia y me genera un estado emocional de descomposición, me molesta. Pero entonces ya yo sé que el grito para mí es una mina. Entonces intento evitar personas que griten, intento entrar en discusiones en donde estén presentes los gritos. A eso me refiero cuando aprendo a reconocer qué me pasa y por qué me pasa. Ese por qué me pasa son las minas emocionales. Identifiquen sus minas emocionales, ¿ok? Si, por ejemplo, hay personas que cuando lo señalan con el dedo que dice, tú, eso les detona una rabia increíble. Esa es una mina emocional. Entonces, en ese momento, cuando tú identificas tu mina emocional, tú puedes incluso llegar a ver por qué te molesta eso. En mi caso, me molestan mucho los gritos porque mi papá era un inmigrante italiano que gritaba demasiado. Y entonces, eso me parecía atormentante. Ya yo lo reconozco, sin embargo, no debo mentirme que cuando alguien grita y sin sentido es algo que me descompone el cuerpo, pero ya yo sé que no me voy a enganchar y ya yo sé de dónde viene, intento evitar a toda costa esa situación. Entonces, para las personas que no les gusta que lo señalen con el dedo, es muy probable que en esos primeros años de vida sufrieron de algún tipo de autoritarismo con respecto a esta seña y les generó un ancla que prácticamente a nivel de adulto cuando le hacen así los detona y ya prácticamente su cerebro primitivo toma el control y al tomar el control el cerebro primitivo decimos y hacemos cosas de las cuales por lo general nos arrepentimos, ¿ok? Eso pasa también mucho en las parejas. Los que tenemos pareja tenemos que manejar un coeficiente, tenemos que trabajar mucho nuestro coeficiente intelectual, emocional, perdón, porque la convivencia genera muchas situaciones que nos pudieran pisar esas minas emocionales, ¿ok? Siendo yo clara con mi pareja y explicarle qué me gusta, qué no me gusta, porque no dejarme llevar por la emoción de malestar, de rabia, de ira y decir cosas que de las cuales después me voy a arrepentir, herir a la otra persona, simplemente lo que hago es explicar, hablar, conversar. ¿Me explico? ¿Por qué me molesta esto? Intentar no caer en situaciones de las cuales yo no voy a reaccionar de la mejor manera emocionalmente. ¿Ok? Entonces, el autoconocimiento emocional implica reconocer que la persona con la que más hablas en tu vida eres tú mismo. Si nosotros a partir de hoy, por si no se han dado cuenta, si nosotros a partir de hoy empezamos a prestar atención a lo que pasa en nuestra mente cuando estamos en silencio, por lo general nos estamos hablando. Entonces, de esa conversación que se llama diálogo interno, va a determinar mi estado de ánimo en casi todo el día, ¿ok? Muchas veces nos despertamos de mal humor porque estamos ya, no, al despertarnos, concha, le tengo que ir para ese trabajo, seguro que está esta mujer y esta mujer tiene esa cara que no sé qué más y empiezo yo a repetir y a repetir que por lo general es un discurso que se hace diariamente. Ese diálogo interno me hace y después yo me levanto y me visto y desayuno y después digo, pero yo no sé por qué amanecí de mal humor. Presten atención a lo que pasa por su mente, a lo que ustedes están diciendo, a ese diálogo interno, ¿ok? Otro de los puntos es cómo te explicas las cosas. Las cosas pasan, pero no necesariamente te pasan. El coronavirus pasó, no te pasó. Si yo entiendo que las cosas pasan y no me pasan, dejo de ser víctima y puedo tomar acción. Es decir, si ya esto pasó y no está en mi control, ¿ok? ¿Qué puedo hacer? No reaccionar es la mejor forma de manejar emocionalmente la mayoría de este tipo de circunstancias. Por ejemplo,
si estoy manejando y alguien me rebasa y prácticamente me choca, ¿ok? Yo tengo dos formas de ver eso. Cónchale, casi me chocaron. Gracias a Dios que no me chocaron. Dios, gracias, gracias, te lo pido. Protégeme en el resto del camino. O empiezo, ese es un desgraciado que seguro que se cree. Y paso todo el trayecto dándole y cargándome. Recuerden lo que les dije, esa conversación negativa, el cerebro no sabe si es verdad o es mentira. En la medida en que yo la repito, él se siente amenazado y empieza mi cuerpo a generar cortisol y adrenalina y empiezan mis músculos a tensarse, mi corazón a acelerarse, mi estómago a descomponerse, porque el cuerpo está reaccionando ante una amenaza que está en mi mente. ¿Ok? Entonces, cómo te explicas las cosas tiene mucho que ver con tu estado de ánimo. ¿Qué tipo de pensamientos tienes con más frecuencia? Mira, hay una premisa de éxito que dice, en lo que te enfocas se expande. Si tú prácticamente estás todo el día con pensamientos negativos, el cerebro te hace caso. El cerebro va a buscar situaciones en donde tú te sientas como estás pensando. Entonces, no es ignorar lo negativo, es reconocerlo y enfocarse en lo positivo. Muchas personas por el tema del mal manejo del término han llegado hasta como que a aborrecer el punto de ser positivo, ser positivo. Ser positivo no significa ignorar las cosas negativas, no significa vivir en un mundo ideal, no. Ser positivo es reconocer lo que está pasando y tener la mejor actitud ante esa situación. Eso es ser positivo. Ser positivo es no engancharme, no cargar más de lo necesario con esa circunstancia que no me corresponde solucionar. ¿Qué voy a hacer yo sufriendo por el coronavirus si no lo puedo curar? Yo lo que tengo que hacer es ver qué puedo hacer en esta situación para yo sentirme bien. Si yo estoy bien, entonces, ¿qué medidas tengo que tomar? Tengo que cuidarme, tengo que cuidar a mis hijos, todas esas medidas que nosotros tengamos que tomar. Vamos a suponer, hay un rumor en la empresa de que van a despedir a las personas y empiezo. Seguro me van a despedir a mí porque es que este jefe no me cae bien y yo tampoco le caigo bien. Y me acuerdo en el año tal que yo discutí con él y empiezo. Y pasa un día y no me despiden, y pasa otro día y no me despiden, y pasa otro día y no me despiden. Y así voy. Y lo que voy logrando es que mi cerebro nunca deje de estar en ese estado de alerta. Y esa química, esa que genera mi cuerpo, nunca va a dejar de regenerarse y yo voy a terminar enfermándome. Y voy a terminar enfermándome y voy a terminar de mal humor y voy a terminar reaccionando inadecuadamente con las otras personas. Entonces, puedes identificar cómo se presentan en ti las emociones cuando estoy molesta, cuando reconocer que estoy molesta, reconocer que estoy triste y poner un alto y tomar acción. ¿Ok? El autocontrol emocional nos permite, ya sé qué emociones tengo, cómo reconocerlas. Ahora voy a aprender a autocontrolarme, a regularme, a gestionar esa emoción. Nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos, emociones, para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. Will Smith, él pudo quedarse sentado, reconoce que se molestó y dice, cuando termine voy a hablar con el Señor y pedirle que públicamente se disculpe, porque como públicamente ofendió a mi esposa, públicamente se debe disculpar. Si no, yo me pronunciaré. Eso lo hubiera hecho si él hubiera tenido tiempo de que la información llegara del cerebro primitivo al cerebro ejecutivo. El cerebro ejecutivo le iba a decir, no te pares, no lo golpees, pero no le dio tiempo porque dominó más ese instinto de sobrevivir, se sintió amenazado y fue y lo golpeó. Entonces, vean la imagen. Pienso, siento y actúo. ¿Ok? Si yo no le doy suficiente tiempo a mi cerebro de que la información llegue al cerebro ejecutivo, hay un secuestro y voy a actuar de manera inadecuada. ¿Qué hay que hacer? Cuando yo
primero, manejar mis pensamientos es fundamental. Muchas de las cosas que nosotros creemos que nos va a pasar nunca pasan y lo que pasamos es todo el día atormentándonos. Y ya hemos hablado que no solo nos afecta a nivel emocional y nuestras relaciones con los demás, con nuestra pareja, con nuestros hijos, nos afecta también químicamente, nos vamos a enfermar. ¿Ok? Pienso, siento y actúo. ¿Qué hay que hacer en ese interín? Cuando yo siento, reconocer qué estoy pensando, qué es lo por qué estoy sintiendo esto, ¿ok? Y luego tomar la decisión. El autocontrol me va a decir, respira, respira que esto va a pasar, respira, tómate tu tiempo, camina. Si tengo una discusión con mi esposo, lo que hago es voy, tomo una ducha, podemos hablar en unos minutos. No le doy el poder a la emoción en el momento de actuar. Dejo, porque muchas veces esos momentos que voy a esperar son determinantes para no cometer errores como los de Will Smith. La automotivación, que es el tercer elemento para desarrollar un adecuado coeficiente emocional, tiene que ver con mis metas, con la posibilidad, la capacidad que tengo yo de proponerme metas, de darle un sentido a mi vida, un por qué estoy aquí, ¿ok? La capacidad de motivarse a sí mismo, ¿ok? Entonces, lo más importante para uno, para estar motivado, es tener un porqué. Entonces, hay que revisar en nuestra vida si nuestra vida diariamente tiene sentido. Si voy a trabajar simplemente porque hay que trabajar, si tengo un hogar simplemente porque hay que tener un hogar. O sea, hay que darle un sentido a la vida. Y ese sentido da cuando nosotros reconocemos que estamos haciendo cosas y que esas cosas que reconocemos son porque lo queremos hacer y nos llenan. Tengan metas y las metas deben ser metas aterrizables, que yo las pueda lograr, que pueda ir poco a poco saboreando esa sensación de éxito que me da, que poco a poco voy avanzando. Si estoy con sobrepeso, asumo que estoy con sobrepeso y digo, ajá, ¿qué tengo que hacer? Pienso y actúo. ¿Ok? Pero si yo empiezo que estoy gorda, que estoy gorda, que estoy gorda, que nada me queda, que estoy gorda y voy y me como una hamburguesa, que estoy gorda y empiezo a sentirme mal, puedo llegar a tener hasta depresión y ansiedad y nunca actué adecuadamente. La depresión y la ansiedad me hace llevar a comer peor y me hace estar más gorda y es un ciclo vicioso que nunca se acaba. Entonces, las metas tienen que ir en función de lo que ustedes quieren mejorar en su vida. Siempre que ustedes hagan un alto y evalúen en cada una de las etapas de su vida dónde estoy y cómo quiero estar y qué tengo que hacer para llegar allá. Y trácense metas que les hagan sentir motivadas, ¿ok? Entonces, el ciclo de la motivación parte de un estímulo que viene, bien sea porque me quiero ver más flaca, bien sea porque me quiero casar el año que viene, bien sea porque quiero comprarme mi propia casa, bien sea porque quiero cambiar de trabajo, bien sea porque quiero terminar, en mi caso, bien sea porque quiero terminar psicología. Las metas que ustedes quieran, lo que sea, que los haga sentir felices. Eso parte de una necesidad que ustedes tengan. Eso les va a romper su estado de equilibrio, porque obviamente el hecho de que yo tenga que ir a hacer ejercicio me saca un poco de mi zona de confort, ¿ok? Me hace tomar acción, pero cuando yo entre la necesidad que tengo y la acción le pongo un propósito, aún cuando tenga que hacer un esfuerzo, no va a ser un problema. No va a ser un problema hacer dieta, no va a ser un problema ir a trabajar, no va a ser un problema cumplir con mi trabajo, no va a ser un problema atender a mis hijos, no va a ser un problema porque lo hago con un sentido. Todo lo que le esté pesando a ustedes en su vida es posible que no tenga sentido para ustedes. Luego genera una satisfacción y entro en un nuevo equilibrio. Pero siempre tenemos que tener meta. Esa nueva meta, una vez que logré esa meta, me tiene que llevar a querer mejorar, porque es la única manera de yo sentirme motivada permanentemente. El cuarto elemento es el reconocimiento de las emociones de los demás o la empatía. Mire, esto es un concepto que yo les digo que asúmanlo y entiéndanlo y aplíquenlo y su vida va a cambiar. ¿Por qué? Muchas de las emociones negativas que nosotros sentimos, las sentimos porque vienen de otras personas, ¿ok? Bien sea porque hicieron comentarios inapropiados, bien sea porque hicieron gestos inapropiados, incluso porque estamos consumiendo información inapropiada, porque escuchamos la emisora de radio inapropiada. Imagínense ustedes que ustedes al despertarse
sintonicen una radio y esta es una persona que tenga un tono de voz así como alto y empiece van a llegar al trabajo y no van a, o sea, van a llegar estresados. Entonces, escuchen una música tranquila, mantengan su equilibrio emocional. Empatía significa la capacidad que tenemos nosotros de percibir los pensamientos y las emociones de los demás, es decir, ponerme en el zapato de otro, ¿ok? Para poder entender, en vez de reaccionar, para poder entender lo que les está pasando, ¿ok? Yo aplico mucho esto, yo tengo un restaurante y siempre he trabajado con público, pero en este momento que estamos trabajando tan directamente con las personas y las personas vienen de mal humor, las personas vienen estresadas, queriendo que los atiendan rápido. Una de las maneras que yo tengo de no engancharme y molestarme porque estamos allí, porque estamos trabajando, es inmediatamente en mi mente me hablo, no me escucho, porque si me escucho lo mato. ¿Me explico? Me hablo y me digo a mí misma, pobrecito, tiene hambre, seguro no desayunó, seguro está apurado, seguro tiene un problema. Eso me pasa igual. Yo aplico este concepto cuando voy manejando y el de atrás me pita y el semáforo está en rojo. Y yo lo que digo, en vez de molestarme y que mi sangre me hierva y que me quiera bajar y decirle 4 cosas, o que me descomponga todo el día, empiezo a empatizar y empiezo a decir que ojalá no pase, pero yo empiezo a decir, seguramente tiene un problema, seguramente está afectado. Y imaginarme a esa situación, a esa persona en una situación de desventaja, me hace a mí ya verlo de otra manera y baja mi emoción. ¿Ok? Cuando a lo mejor el esposo llega y llega molesto del trabajo, cargado de todo, y yo no tengo la culpa, pero le pregunto algo y me contesta mal, lo más probable es que yo le reaccione y le diga 4 cosas y se arme una discusión que ninguno quería. Él venía muy cargado y yo simplemente reaccioné. En ese momento, tomarnos el tiempo de decir, permíteme, creo que no es el mejor momento para hablar, ¿ok? Pero para yo, al decir eso, yo voy a tener un espacio de tiempo que voy a estar, que lo quiero matar. Lo quiero matar porque me hizo molestar, porque me gritó, porque me culpó de algo que no era X. Yo empiezo a empatizar, digo, seguramente tuvo un mal día, seguro es un hombre bueno, y empiezo a empatizar, a poner a esa persona en una condición que me hace a mí bajar mi emoción para luego conversar. La inteligencia emocional no quiere decir que yo voy a ser sumiso, voy a aceptar este maltrato, ahora me voy a callar. No. La inteligencia emocional nos invita a reaccionar de la mejor manera ante una situación, no dejándome llevar por la emoción. ¿Ok? Tenemos que apelar a eso. Entonces la empatía, les regalo este concepto, es algo importante. Cuando alguien quiera discutir con ustedes, primero digan no es el momento y después para no engancharse y empezar a acumular todo un repertorio que le voy a decir cuando sí se dé la discusión, lo que hago es empezar a decir seguramente tiene esto, o a lo mejor sí conozco el contexto en que está la persona y puedo decir seguramente ella, mira, sí le pasó esto, tiene un niño enfermo, viene estresada, lo que sea. Eso me pasa también con los empleados, llegan tarde los empleados, todo se atrasa, las personas del equipo tienen que salir a responder por encima de otras actividades y entonces, ¿qué hacemos? Yo empiezo, no reacciono porque lo que provoca es sacarle a lo mejor a veces decirle 4 cosas, pero no, me calmo, me tranquilizo y empiezo, seguramente va a tener una buena excusa y me imagino que tiene una buena excusa, algo de peso que la hizo llegar tarde. Porque si empiezo a pensar que es un irresponsable, que no sé qué más, que me voy a cargar y cuando llegue lo que voy a hacer es vaciarle una emoción que no es la adecuada. ¿Ok? Y por último, las relaciones interpersonales o habilidades sociales. Los seres humanos somos seres sociales, no podemos estar solos. Entonces, mantener unas relaciones adecuadas, sobre todo aplicando ese concepto de empatía, ¿ok? Me va a permitir a mí relacionarme mejor con las personas. Ciertamente, si yo trabajo en mi propio coeficiente emocional y aplico la empatía, voy a ver
ese contexto de manera diferente, voy a empezar a ver a las personas diferentes, ¿ok? Entonces, es la capacidad de relacionarse con otras personas, sean afines a ti o no. Es empezar a estar de acuerdo con los que están en desacuerdo conmigo. Es decir, no todos tenemos que estar de acuerdo, pero el hecho de que alguien esté en desacuerdo conmigo no me debe generar a mí un conflicto emocional, ¿ok? Y obviamente para nosotros como emprendedores, como empresarios, el término de manejo adecuado de relaciones interpersonales, tanto como con clientes, proveedores y empleados, es fundamental. ¿Ok? Porque depende de eso el éxito muchas veces el éxito de nuestra empresa, que todo fluya bien, que los procesos se den, entender, por ejemplo, cuando un empleado tenga un conflicto, yo no ser parte del conflicto y tomarme el tiempo de escucharlo, desarrollar la escucha es sumamente importante porque me va a permitir a mí empatizar. No es que la persona me está diciendo lo que le pasó y yo estoy por dentro, sí, es embuste, a mí no me vas a caer con ese cuento, eso es tú, no lo estoy escuchando, lo que estoy más bien es alimentando ese monstruo que tengo interno para que cuando me toque intervenir, caerle con todo. ¿Ok? Luego tengo la importancia de la inteligencia emocional para los emprendedores. La parte de arriba del iceberg, ¿ok? Es lo que por lo general la gente ve de un emprendedor exitoso, que tiene éxito. Oye, mira, tiene carro, es una persona, tiene su empresa, pero en realidad lo que pasa detrás de cualquier emprendimiento o incluso de cualquier profesional de éxito, porque yo siempre digo, no debemos casar el término de emprendimiento con el trabajo independiente. Hay emprendedores que trabajan dentro de las empresas también, gerentes, empleados, obreros, que son personas que tienen un espíritu emprendedor, que son personas que siempre avanzan, que siempre quieren lo mejor, que siempre están en movimiento, ¿ok? Y que el éxito que tienen estas personas que van creciendo dentro de la organización, el éxito que tengo yo como empresario, el éxito que tengo yo como emprendedor, cumple ese esquema que está abajo. Tiene que ver mucho con la persistencia que tengo, que aunque los días estén duros, yo sigo para adelante. Vamos a fallar, ¿ok? De hecho, hay un concepto que escuché reciente que lo amé, que dice, no hay fracasos, hay resultados. Entonces, depende de cómo analizas eso, es que va a afectarte o no. Si tú asumes que fracasaste, tú estás poniéndole una emoción negativa a ese resultado. Simplemente si tú asumes que es un resultado y que no es el que tú quieres y que qué tengo que hacer para que eso cambie, ya tu situación emocional mejora. Entonces, copien este concepto también. No hay fracasos, simplemente hay resultados. Hay mucho sacrificio en la vida de un emprendedor. Hay decepciones que nos llevamos de empleados, decepciones de la misma situación económica, que es una situación difícil de sobrellevar para muchos. Hay buenos hábitos, a veces no dormimos las horas que tenemos que dormir, no comemos cuando tenemos que comer, no podemos hacer ejercicios porque el trabajo no lo permite, requiere una extrema dedicación, ¿ok? Todos estos componentes que se visualizan más en este gráfico, la gente piensa que el trabajar como emprendedores es algo que va siempre cuesta arriba. Oye, él tuvo éxito, va hacia arriba. No, hay días en donde caemos, pero tenemos que tener la suficiente fortaleza emocional para podernos levantar y seguir y entender que no es un fracaso, es un resultado y que ese resultado va a cambiar siempre que yo me lo proponga. Entonces, ¿por qué la inteligencia emocional es importante para el emprendedor? Como en todos los aspectos de nuestra vida, porque mientras mejor preparados emocionalmente estemos, mejor podemos afrontar las situaciones que se nos presentan, sobre todo que escapan a nuestras manos. Y esas situaciones nos llevan a tomar decisiones. Si yo tengo un adecuado coeficiente emocional, voy a poder decidir gestionar las emociones y esperar estar en equilibrio para poder tomar las mejores decisiones. Cuando yo estoy en los puntos extremos y dejo que mi cerebro primitivo tome el control, lo que hago es que la parte racional, la parte lógica, la que me hace pensar y analizar qué me conviene, qué no me conviene, pero si hago esto, pasa esto,
esa parte no se bloquea, porque mi cerebro primitivo toma el control, lo secuestra, ¿ok? Y voy a tomar decisiones impulsivas, decisiones erróneas, decisiones de las cuales por lo general muchas veces me voy a arrepentir. Entonces, si alguien aquí tiene alguna observación, algún comentario que quiera hacer. Mari, ¿cómo vamos de tiempo? Hola. Oh. De tiempo ya son las 8:16, tenemos que ir cerrando. Sí, ya con esto cierro, solo me gustaría saber si tienen las algo preguntas, que agregar. Claro. Chicas, yo veo a Ramona las pueden hacer por el chat, claro, sí, o que Ramona tiene la mano levantada desde hace rato. No sé si tiene alguna inquietud. Por favor, Ramona, ¿puede abrir tu micrófono? Me alegro mucho, Maroli. Les recuerdo, chicas, por favor, que las personas que no se han registrado en el listado de asistencia del taller, apelo a su comprensión para que se inscriba y nos ayude a nosotras. Ah, perfecto, tú no tienes, vamos a bajarte las manos. Entonces, que se inscriban y nos ayude con el proceso. Si tienen alguna pregunta, pueden ir levantando sus manos y en la medida de las posibilidades podemos ir dándole la oportunidad. Dice Ruth Esther que es un taller sin desperdicios. Ay, gracias. Que es súper excelente. A lo mejor muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida ciertas situaciones que se presentan con frecuencia, que no tenemos oportunidad de discutirlas, de revisarlas con nadie y que sabemos, a lo mejor o sentimos o presentimos que pudieran estar mal. Si quieren comentar algo de aquí para nosotros analizarlo y darle algunas recomendaciones, estoy abierta totalmente a hacerlo. Algunas recomendaciones generales que yo les puedo dar para mejorar ese coeficiente emocional o su inteligencia emocional, que están en la mayoría del material que está en internet. Tienen demasiado. Yo les puedo recomendar a Margarita Pasos, que tiene un material excelente que yo consumo con mucha frecuencia. La doctora Miriam Estate, que es una psiquiatra, pero tiene un contenido que es ligero, es entendible, no es complicado y nos ayuda a abrir la mente a ver qué cosas pasan en mi vida y cómo puedo mejorarlas. Yo se los recomiendo. Está Ancho Gómez, que también habla mucho de éxito, de cuáles son las pautas que debemos tener para tener éxito, recomendaciones, también se los recomiendo. Una de las recomendaciones que tengo es aprende a identificar tus emociones y a gestionarlas, como habíamos hablado. De ahí parte todo. La emoción es el elemento principal de mi inteligencia emocional. No ignoren la emoción, no ignoren lo que le está pasando. Si tienen algún conflicto emocional con su pareja, con sus hijos, con sus padres, no lo ignoren. Recuerden, durante los primeros años de nuestra vida, se creó una programación emocional que va a determinar cómo nosotros vamos a reaccionar el resto de la vida. Lo bueno es que el coeficiente emocional no es como el coeficiente intelectual. El coeficiente emocional sí lo puedo cambiar. Yo puedo reprogramar mi mente. Reprogramar mi mente quiere decir trabajar en cada día, fortalecer esta área, que es mi cerebro ejecutivo, y calmar mi cerebro primitivo, cambiarle esa programación. Si, por ejemplo, soy una persona que grita mucho, porque también hemos hablado de que, bueno, las personas que gritan, pero es posible que yo grite mucho. Si yo reconozco que yo soy una persona gritona y eso genera conflicto en las demás personas, eso también es empatía cuando yo no actúo de manera adecuada y genero una reacción desfavorable en el otro, que veo y me siento agredido por eso. Si yo empiezo a reconocer dónde yo tengo detonantes para otras personas y los corrijo, voy a ser cada día mejor persona. Yo las exhorto a que ustedes hagan eso. Controla tu diálogo interno. Sé tu principal fan. Muchas veces nosotros somos nuestros principales saboteadores. Margarita Paso, por ejemplo, ella dice que hay que identificar si en nuestra mente tenemos a un entrenador o a un saboteador. Es decir, es
escucha tus pensamientos. ¿Qué es lo que pasa todo el día? Primero identifica si eres de las que te habla o de las que te escucha. Si eres de las que te escucha, ya vas perdiendo el camino. Aprende a hablarte, ¿ok? Pero aprende a hablarte con el mejor lenguaje, un lenguaje que te diga tú puedes, tú lo estás haciendo bien. Quizás no sientes esa euforia, estás para el grupo oración. ¿Cómo? Bueno, aprendan a hablarse con cariño, trátense bien, porque muchas veces nosotros nos maltratamos demasiado. Identifica tus minas emocionales. ¿Recuerdan lo que les dije? Yo sé qué cosas me molestan a mí que hagan otras personas. Si yo lo identifico, ya puedo calmarme cuando pasa. Si sé, por ejemplo, que alguna persona, incluso no tienen por qué estar cerca de personas que no, que no las hagan sentir bien. Alejarse de las personas tóxicas para mí es un ejercicio de salud mental. Perdonar. Ir por la vida cargando esa maleta llena de resentimientos de aquel. No, libérense de todas esas cargas emocionales que no les van a hacer. Suelten y vayan ligeros. Alejarse de las personas tóxicas. Esto para mí es fundamental. ¿Qué es una persona tóxica? Es una persona que no me agrega valor, es una persona que vive enjuiciando a las personas, es una persona chismosa, es una persona que todo el tiempo está quejándose. Para mí eso es una cosa que es algo tormentoso. Entonces yo no intento cambiar a la persona, yo intento alejarme de la persona, ¿ok? Ten metas claras y celebra tus avances. Para poder estar motivados tenemos que tener metas personales, que las decidan ustedes, que las reprogramen ustedes. Las metas no son leyes, las metas son decisiones. Trácense metas que ustedes puedan lograr a corto, mediano y largo plazo. Visualícense logrando esas metas, automotívense, celebren sus éxitos. Aprender a escuchar y abandonar los juicios. Recuerden, si nosotros, sobre todo los que trabajamos con muchas personas, escuchar a la persona atentamente, esa persona, vamos a suponer que no está teniendo un buen desempeño y yo le voy a llamar la atención y le digo, bueno, Ana, mira, efectivamente te estoy llamando porque últimamente veo que llegas tarde, no haces tu trabajo de la mejor manera, el área de trabajo está sucia, y empiezo yo de la manera más, sin ponerle emoción a mi reclamo, es decir, debo ser lo más profesional posible. Yo no le voy a gritar, yo no la voy a insultar, yo no la voy a vejar, yo no la voy a hacer sentir mal. Yo simplemente le estoy expresando una situación que está pasando, pero yo debo esperar calmarme. No debo esperar, acumular, meter en la cajita y aguantar porque llegó tarde hoy, porque mire, entonces empiezo, viste, llegó tarde, viste, otra vez dejó esto. Y estoy esperando nada más que ella me pise una mina para yo soltarle todo lo que siento. Eso nos carga emocionalmente, y recuerden, el cerebro está, cada vez que yo voy teniendo un pensamiento negativo, él no sabe si es verdad o no. Él lo que hace es defenderse. ¿Y cómo se defiende? Se defiende químicamente. Empieza a generar cortisol y adrenalina y mi sistema inmunológico empieza a debilitarse. Abandonar los juicios, es decir, escucharlo atentamente y no empezar, sí, seguramente hizo esto, seguramente. Escuchen sin hablarse, que su mente esté totalmente en blanco para escucharlo y después den su opinión de la manera más subobjetiva. Haz dieta mental. Para mí esto es fundamental. ¿Qué información estás consumiendo? ¿Qué información estás leyendo? A veces pasamos todo el día en una red social dándole y no nutrimos nuestra mente en vez de buscar contenido que nos haga ser cada día mejor persona. ¿Qué contenido estoy consumiendo en la televisión? Eso que estoy viendo me deja algo. ¿Soy mejor persona después que gasto 2, 3, 4 horas viendo eso? ¿Qué contenido estoy leyendo? El tema de los noticieros para mí es algo, yo no leo noticias ni escucho noticias. Radio Tragedia está totalmente alejado de mi vida, porque yo no voy a solucionar eso. No me aíslo del contexto, pero yo no me engancho en las noticias negativas porque yo no las voy a solucionar y eso me afecta. Entonces, hacer dieta mental es alejarse de las personas tóxicas, es alejarse de las quejas, de los chismes, es alejarse de las malas noticias, de no fomentar un chisme, de no fomentar malas noticias. Eso es hacer dieta mental. Consumir proteína mental quiere decir es consumir
información que me llene, que me suma, que me haga ser cada día mejor persona. Eso es hacer dieta mental. Hazte responsable de tus acciones. Cada vez que cometamos un error y seamos capaces de pedir disculpas, de esperar y reconocer lo hice mal, me va a hacer a mí ser cada día mejor persona. Se los digo que es un ejercicio increíble. Enfócate en lo que puedes controlar. Si eso está fuera de mi control, deja de ser una víctima, ¿ok? Existe un terrorista que tenemos en la mente, se llama Easy. ¿Y si no me contratan? ¿Y si me enfermo? ¿Y si llego tarde? ¿Y si llueve? ¿Y si se cae? ¿Y si me deja? ¿Y si me engaña? Entonces esos ISIS que yo todo el día pasan dándole a la mente todo el día allí, lo que hacen es enfermarme. Recuerden, el cerebro no reconoce si lo que yo estoy diciendo es cierto o no. Él hace caso. Entonces, no se escuchen, háblense. Pero es importante reconocer primero cuál es ese diálogo que estoy teniendo para saber si el diálogo es negativo o es positivo y empezar a cambiar. Una técnica importante para cambiar esos pensamientos negativos es pónganse, es una liguita, nosotros le decimos liga o hule, bandita de esas elásticas en la mano, en la muñeca. Y cada vez que ustedes se reconozcan teniendo un mal pensamiento, pensando cosas inadecuadas, o torturándose, o que ese terrorista ahí sí esté dando vueltas, se pegan. ¡Pah! ¿Qué va a pasar? Acuérdense que el cerebro reptil, que es el cerebro más dominante porque es el que nos defiende ante una emergencia, ¿ok? Es el que dice, ajá, preparen, corran, tenemos que sobrevivir. Él, cuando yo sienta ese pequeño dolor que me va a generar, es algo chiquito, un pellizco, algo que yo me haga, él va a dejar de pensar. Y ahí yo voy a empezar a hablarme, ¿ok? O aplaudan, hagan algún gesto físico que les haga poner un stop a la mente. Pero pónganle un stop, porque si ustedes dejan que la mente siga y siga y siga, sus pensamientos negativos van a determinar los resultados que están teniendo. Otras recomendaciones que las escuchamos mucho, pero prácticamente es como que muy difícil para mucha gente hacerlo, comer sano. En la medida en que nosotros, así como hablé de la dieta mental, todo el alimento que nosotros consumimos también nos hace tener reacciones químicas, ¿ok? El hecho de que yo a veces no duerma bien es porque a veces no estoy comiendo bien, y si yo no estoy comiendo bien, muchas veces la sensación física me hace tener una emoción. Yo, si tengo dolor de estómago, no voy a estar feliz. Entonces, cuando yo me pregunte qué me pasa, tengo dolor de estómago y por consecuencia mi emoción puede ser que no estoy feliz, ¿ok? O si tuve alguna pérdida, murió algún familiar, lo que sea, cualquier tipo de duelo que nosotros estemos viviendo, yo no voy a estar feliz, ¿ok? Yo voy a estar triste, pero debo reconocer por qué estoy triste y vivir mi emoción, vivir mi momento. Todo tiene un proceso, para unos más largo, para otros más corto, pero eso me va a permitir a mí que mi contexto no se afecte, ¿ok? No porque yo esté triste, voy a hacer que todo el mundo esté triste y la pase mal porque yo la estoy pasando mal. No. Mi inteligencia emocional debe llevarme, acuérdense lo que dije al principio, a siempre sumar, hacer ejercicio. El ejercicio es el medicamento más recomendado y es un medicamento natural, lo tenemos. Nuestro cerebro empieza a generar de manera inmediata esas hormonas del bienestar que les dije, que ustedes inmediatamente cuando se sientan tristes, cuando se sientan así en down, hagan ejercicio. Y si no pueden hacer ejercicio, levanten las manos. La postura del cuerpo tiene mucho que ver con la emoción. Si yo bajo mis hombros, bajo mi cara, mi cerebro entiende que está relacionado con una emoción negativa. Pero si yo me siento mal, hoy amanecí así como que débil, como que me siento como medio mal, inmediatamente pongan sus hombros hacia atrás, miren hacia arriba, hagan esto, eso, o la posición de la Mujer Maravilla con las
manos en la cintura, viendo hacia arriba y la espalda hacia atrás, esos son posturas físicas que inmediatamente el cerebro las asume como posiciones de éxito y empiezan a generar las hormonas del bienestar. Otra cosa es hacer así con las manos. Las manos tienen la mayor cantidad, las manos y la cara, la mayor cantidad de sensores, ¿ok? Las sensaciones. Entonces, el hecho de que ustedes tengan algún momento de estrés antes de entrar en pánico, cuando sientan que están como muy afectados, hagan así, brinquen, hagan alguna actividad física que les haga que el cerebro deje de pensar en eso y no entre en eso que entró Will Smith. En eso que cuando ya va a entrar en el secuestro del cerebro y va a accionar, ustedes tienen la posibilidad a través de estos ejercicios de bajar esa emoción y no llegar a la acción. Mira, pueden meditar, escuchar música. Para mí la música es algo que me tranquiliza en el día, me llena de mucha paz. Yo escucho alabanzas en la mañana y hay música que a mí me encanta la música. Baila, pinta, canta, ten actividades recreativas que fomenten en ti la creatividad. O sea, lo que quieras, lo que te guste hacer, hazlo. Hazlo. Busca el tiempo que hay. Y para terminar, mi recomendación es de todo aquello que esté fuera de tu control, entrégaselo a Dios. Ora por lo menos 10 minutos al día, como quieras. Si no crees en Dios, cree en el universo. O sea, pero en lo que creas, agradece, conéctate contigo misma. O sea, nosotros somos seres maravillosos creados por Dios, que nos dio la posibilidad de tener en nuestra mano las herramientas para curarnos y para enfermarnos. Entonces nosotros tenemos el poder en nuestro cerebro de generar un cambio importante en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo y en nuestros seres queridos, ¿ok? Aprende a agradecer por cada cosa que tienes hoy, por poder despertar, respirar, por el descanso, por tu familia, por tu trabajo, por ver, por oler, por caminar, por sentir. En fin, por tantas cosas que disfrutamos, por las cuales nos debemos sentir afortunados cada día y por lo general las pasamos por alto. Yo soy payaso de hospital y una de las cosas que más me genera las visitas que hago en el hospital, además de hacer reforzar esto que yo les estoy diciendo, que sí funciona, es ir al hospital y ver a las personas con unas condiciones extremas y ver que toman el tiempo de estar un momentico, salir de su contexto y estar un momentico bien, reírse, jugar con nosotros. Eso me hace a mí entender que ciertamente, aunque sea por un momento, el cerebro de esa persona le va a generar bienestar. Y no es algo que se finge, es algo que se vive. Se llama Doctor Yaso, Payaso de Hospital RD. Yo las exhorto a que vean y vean que hay eso que pasa en ese hospital cuando nosotros vamos, ese juego, los niños están enfermos, los acompañantes en unas condiciones extremas, pero se hace un ambiente tan lindo que salimos ellos y nosotros súper recargados. Pero eso me sirve a mí también como un momento de agradecimiento extremo por muchas cosas que a lo mejor en el día a día ni siquiera me detengo a pensar, por estar sana, por estar con mi familia, por tener un trabajo. O sea, me hace valorar tantas cosas que a veces pasamos por alto y a veces nos quejamos de que no estamos bien, que nos sentimos inconformes, porque no nos estamos percatando de dónde estamos, ¿ok? Y si no estás donde quieres estar, ¿qué estás haciendo para cambiar? Porque todo está en tus manos, ¿ok? Entonces, si has hecho lo necesario para que ese cambio se dé y no se dé, déjaselo en manos de Dios. Por algo no está pasando, ¿ok? Porque Él al final tiene en sus manos la última palabra. Bueno, es todo de mi parte. Espero que de verdad la información que intenté resumirla lo más que pude. Yo las exhorto a que sigan consumiendo este tipo de información cada día. A lo mejor hay términos que son para ustedes un poco complicados, pero cada día, a medida que lo escuchen, se van a ir familiarizando más y se van a sentir mejor. Es un cambio increíble. El hecho de trabajar en tu coeficiente emocional te va a hacer ser mejor persona, mejor madre, mejor esposa, mejor profesional, mejor empresario, mejor cliente y mejor ser humano.
Yo les doy las gracias por estar aquí, gracias a Prosperanza, a Mari. De verdad que te estimo mucho, siempre estoy abierta a poderlo seguir apoyando en los temas que ustedes necesiten. Sí. Igualmente, igualmente. Usted sabe que es súper querida, especialmente por mí y sobre todo por Prosperanza. Gracias porque usted siempre está presto a brindar sus conocimientos y abierta a, sobre todo a formar a cada mujer dominicana que desea seguir fortaleciendo sus conocimientos. Chicas, si desean hacer una pregunta, podemos dejar abierto 3 oportunidades para así respetar el tiempo de cada una de ustedes. La señora Karina se dieron cuenta que es una persona sumamente preparada. Vamos a aprovechar a ser breves con las preguntas porque con esto nosotros aprendemos y ayudamos a otras. Gracias, dicen que demasiado bueno, qué bueno. Eunice, puede abrir tu micrófono. Dice Blanca, qué maravilloso taller. Qué bueno. Qué bueno que le gustó. Esa es la idea, que trabajamos cada día para ustedes, para ofrecerles lo mejor y sobre todo que aporte. Vamos a ver, Caroline, ¿puede levantar tu mano? Tengo una preguntita. Sí. Ah, sí, dale, Eunice, porque no te veo, te vi la mano levantada, pero te fuiste. Sigue. Sí, una preguntita para saber si dan algún certificado de este taller o no. No, Prosperanza no imparte por el momento certificados. Se está tomando la lista de asistencia con ese fin para un futuro, pero por el momento todavía no se hace. Está bien, gracias. Muy buena exposición. Excelente. Gracias. Vamos, por favor, con Caroline. ¿Alguien más que quiera comentar algo, que quiera preguntar algo? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Yo le tengo una pregunta. Anteriormente usted estaba hablando, se refería a que nosotros los seres humanos no podemos estar solos, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, porque los seres humanos somos seres sociales que necesitamos la compañía, ¿ok? Para poder estar bien. No somos seres humanos, o sea, no nacemos para estar solos, nacemos para estar acompañados de una familia, acompañados de amigos, acompañados de, todo, además que en el mundo no estamos solos, ¿ok? Esas personas que aún compartiendo con otras personas se sienten solos, tienen problemas emocionales. Perfecto, gracias. Sí. Gracias a ti. Además somos seres, ustedes lo pudieron vivir en la pandemia. Exacto. O sea, ese aislamiento nos afectó muchísimo. Incluso el hecho ahorita de no podernos abrazar, porque por ejemplo los latinos somos mucho de abrazo, de beso, de ese contacto. Y una de las cosas que más me gusta del dominicano es que el dominicano es muy amoroso, es muy cariñoso, muy expresivo. Entonces, el hecho de no podernos abrazar, de podernos besar, de no poder tener ese contacto nos afectó muchísimo. Totalmente, totalmente. Sí. Ese es el vivo ejemplo realmente de que no nacimos, no somos entes para estar aislados. Totalmente. Chicas, vamos con una última pregunta. Si desean algún comentario para la señora Karina para que siga compartiendo sus conocimientos con nosotras. ¿Le quedó todo claro? Crisvania, creo que tiene una, Crisvania Vargas. Ah, Crisvania, ¿puede abrir tu micrófono? Saludos. Saludos, cariño. En primer lugar, quiero agradecerle de verdad, ese taller fue demasiado bueno, me encantó. Me mantuvo todo el tiempo entretenida y esos puntos que aclaró me van a servir muchísimo, de verdad que sí. Entonces, paso a la pregunta. Entiendo esa parte de ponernos metas, de tener razones para hacer X cosa,
todo eso. Pero cuando, a pesar de tener esas metas claras que queremos lograr, la motivación no permanece a lo largo del tiempo, no sé si me entiende. Es decir, yo inicio a hacer algo, ejemplo, pongo un ejemplo, inicio a hacer ejercicio porque quiero estar más saludable, pero voy los primeros días y luego como que ya no puedo seguir yendo a pesar de que tengo una meta clara de que quiero lograr. ¿Qué hacer en ese caso? Ok, ve. Cuando yo me establezco una meta, acuérdate que el cerebro va a querer que tú estés cómoda. ¿Me explico? Vamos a suponer, yo voy, me despierto, atiendo a mi familia, preparo todo, sabemos todas aquí, creo que somos mujeres, para que los hombres no salgan corriendo, pero sabemos todas las responsabilidades que como mujeres tenemos, ¿ok? Emocionales, incluso de todos los estilos en nuestras casas, vamos, trabajamos, regresamos a prepararnos para ir a hacer ejercicio, a caminar, a brincar la cuerda, lo que sea. Mi cerebro empieza, pero ya tú trabajaste, ¿qué necesidad hay? No, yo quiero descansar. Entonces, si yo le hago caso a mi cerebro, no voy y voy a perder la motivación. Recuerda, el éxito está en no escucharme. A lo mejor no lo visualizamos ahora, pero en ese momento donde tú sientes que vas perdiendo la motivación, va a ir acompañado de una conversación interna que a lo mejor no la estás haciendo consciente, pero la tienes, en donde tú misma te justificas el por qué no vas a ir. ¿Me explico? No, dale, que cómete eso, que igualito no, que tanto. Entonces, a lo mejor no, ahora que ya vimos la información, préstense atención. Préstense atención cuando no quieran hacer ejercicio. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pensé antes? Y se van a dar cuenta que lo que quieren es irse a acostar porque ya yo trabajé, porque estoy cansada, porque X. Eso es su cerebro, porque su cerebro no quiere, su cerebro quiere estar tranquilo. Salir de esa zona, acuérdense que el ciclo de la motivación empieza con romper un estado de equilibrio. Rompes ese estado de equilibrio porque quieres lograr algo, quieres ir de aquí a aquí. ¿Ok? Y eso te va a generar una tensión. Esa tensión la debo usar para impulsarme. Pero si yo le hago caso a mi cerebro, regreso y me quedo tranquila. Y no hago ejercicio porque es lo más cómodo. Él siempre va a querer lo más cómodo para mí. Pero desde mi cerebro ejecutivo voy a tomar la decisión porque mi cerebro ejecutivo es el que va a entender qué es lo más conveniente para mí. ¿Qué es lo más conveniente para mí? Estar sana. Por la razón que quieras hacer ejercicio, porque te quieres ver mejor, porque tienes un matrimonio y no te queda el vestido y quieres que el vestido. Entonces, uno de los puntos importantes es mantener el foco del porqué de la meta. El porqué, por eso decimos, el porqué es fundamental. Si tú dices que tú tienes un matrimonio en 2 meses y tú necesitas rebajar 5 libras en 2 meses porque tienes ese matrimonio, pase lo que pase, tú vas, porque cada vez que tú no quieras hacer lo que estableciste como meta, voy a hacer las acciones, voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta, no voy a comer harinas, no voy a comer dulces, no voy a tomar refresco. Cada vez que tú quieras romper ese acuerdo, esa acción que tú te vas a ver el vestido y ver el matrimonio y dices, no, pero es que lo estoy haciendo es por esto. Entonces es ahí donde entra un factor importante que se llama fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es en ese momento donde se hace presente, donde yo, aun cuando mi cerebro quiera estar tranquilo, digo, no, lo voy a hacer porque ahí es donde tú sacas ese porqué. Ese porqué debe ser tan fuerte al principio de la meta porque tú estás consciente que en algún momento lo vas a usar. Es como la carta que le vas a sacar a tu cerebro. No, lo voy a hacer es por esto. ¿Me explico? Si yo estoy a lo mejor con alguna condición de salud que me dicen que debo dejar de comer harinas por siempre. ¿Me explico? Y yo decido hoy que voy a dejar de comer harinas porque si no me va a pasar esto, ese es el porqué. Y cada vez que yo tenga la tentación, porque mi cerebro está acostumbrado a comer bizcocho, cada vez que yo tenga la tentación, yo me voy a recordar el porqué. Porque estás así de que te dé diabetes. No quiero ser diabética. Ese es mi porqué y eso tiene que ser más fuerte. De ahí entra la fuerza de voluntad. Lo que pasa es que no tenemos fuerza de voluntad.
Y acuérdense que, por ejemplo, en el caso del ejercicio, en el caso de la lectura, en el caso de la alimentación, debemos crear el hábito para, una vez que yo cree el hábito, una vez que yo pase, vamos a suponer, 2, 3 meses haciendo ejercicio con una rutina y aprendiendo. Mire, el ejercicio, ustedes hacen ejercicio sin ganas, pero después que hacen ejercicio, ustedes dicen, wow, ¿cómo me siento? Eso es por lo que les dije, empiecen a relacionar esas hormonas del bienestar que mi cerebro va a generar. Ustedes no querían hacer ejercicio, pero el cerebro empieza a generar esas hormonas. Establezcanse la meta durante un tiempo y ese cerebro primitivo va a ir relacionando esa actividad que ustedes están haciendo con el bienestar que él siente, y ya no ya ahí es donde los deportistas dicen, pero es que mi cuerpo me lo pide, se lo pide porque ya es un hábito, ya entró en esa, ¿se acuerdan lo que le hablé de la reprogramación? Eso, va a entrar en esa reprogramación. Si yo estoy acostumbrada todos los días a tomarme un vaso de agua en la noche, mi cerebro me lo va a pedir. Aunque al principio me va a decir, pero bueno, ay, se me olvidó el vaso de agua, no importa, no, yo me paro y me lo busco y me lo tomo hasta que el mismo cerebro me lo pida. Pero tienen que aprender a crear el hábito. No sé si contesté tu pregunta, Crisvania. Y también ayuda mucho a tú ver los resultados. Exacto. Cuando tú vas experimentando, lo digo por mi propia experiencia, cuando tú vas experimentando resultados de ese hábito que tú vas formando y tú ves, por ejemplo, el ejercicio, que tus piernas se están poniendo más bonitas, que la gente te va diciendo, ay, pero que tú estás haciendo, que estás como más delgada. Eso es un estímulo. Y eso te va ayudando a que tú continúes. Y no obstante eso, sino también tu salud, porque, señores, nosotros no tenemos otro cuerpo. Nosotros no, por ejemplo, le pongo el tema de salud por el ejercicio, por el caso que puso la joven. Nosotros no tenemos otro cuerpo, nosotros no tenemos... Y es el templo, como lo dice la palabra de Dios, entonces así tenemos que mismo cuidarlo y velar, porque si mejoramos la calidad y sobre todo nuestra salud, nos vamos a evitar tener que visitar médicos, que análisis, que demás, pastilla y todo lo demás. Así mismo. Entonces, nada, chicas, vamos a dar como finalizado este interesantísimo taller. De verdad que sí, agradezco que ustedes, que una buena cantidad todavía permanezca a las 8:48. Eso quiere decir que de verdad que le encantó, pero sobre todo que tienen sed de conocimiento y sobre todo quieren seguir apostando a lo mejor. Yo agradezco también su participación y espero que este conocimiento que sea como que el punto de partida para que sigan ahondando en esto y escuchando, que hay mucho material que les va a ayudar a ser cada día mejor persona. Amén, así mismo es. Chicas, gracias, feliz noche. Señora Karina, usted sabe ya todos los comentarios que hemos mencionado de usted. Gracias de verdad por siempre estar presta a compartir y sobre todo aportar su granito de arena, como el día 1 que usted se acercó y lo comunicó. Así es. Y sigue en pie ese compromiso. Amén, así mismo. Chicas, feliz noche, descansen. Y nada, estén atentos a la programación que Prosperanza les brinda, que la semana que viene tenemos otros talleres sumamente interesantes como este. Bendiciones. Amén. Igual para ustedes. Gracias, igualmente.